Argentina llegó a ser uno de los países más ricos del mundo. Y lo que hoy se conoce como el sueño americano, antes era el sueño argentino. Este era un país totalmente abierto a la migración y destino de miles de europeos. Pero ¿cómo pudo terminar en una crisis sin fin este país conocido por tener la carne más rica del mundo y poseedor de una de las tierras más fértiles? Bueno, aquí te explicaremos cómo inició toda esta crisis y qué harán para solucionarlo. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. Minerales, tierras fértiles y sobre todo conocido por tener la mejor carne del mundo, lo que quiere decir que clientes no le faltarían. ¿Por qué Argentina está en esta crisis si es poseedor de una tierra potencialmente explotable? Bueno, de hecho fue esto mismo lo que le pasó. Ya tenemos ejemplos como Venezuela fracasó por tirar todas sus cartas a un solo producto. Y Argentina no fue la excepción. Al ser un país con tierras tan ricas, lo apostaron todos a ellos. Toda su economía giraba en torno a la exportación agraria. Sin embargo, todos sabemos que tú lleves todas tus cartas a un solo producto no es suficiente para llevar a un país a la crisis. Lo que sí hundió a Argentina fue una masiva ola de corrupción y politiquería. Veamos, Argentina es y era un país desigual. La riqueza siempre se movía en torno a un pequeño grupo seleccionado, mientras la mayoría yacía sin nada. Y como te acabo de decir, Argentina no tenía un mercado interno. Al ser un país tan desigual, tenía la necesidad de depender de otros países. Y después de la Primera Guerra Mundial, estos países no tenían el dinero suficiente para ir a comprar a Argentina, cosa que aprovechó muy bien Reino Unido, pues Argentina tenía la soga al cuello y tenía una necesidad urgente de vender, por lo que aceptó las migajas de Reino Unido, y este no escatimó esfuerzos en apoderarse de toda la industria agropecuaria argentina. Y fue desde aquí que se empezó a marcar esta ola de corrupción, pues los políticos que llegaban al poder eran fácilmente silenciados con dinero por tal de no cambiar estas políticas adversas contra la propia Argentina, lo que trajo mucho declive en su economía como tal. Así que en 1946, Juan Domingo Perón, al llegar al poder, comenzó a nacionalizarlo todo, con tal de eliminar esta fuerza externa que se iba apoderando de Argentina. Sé que muchos tienden a criticar a Perón y estoy de acuerdo en varias cosas, pero tienes que verlo desde el punto de vista de esas personas. Si ven que de su propio país está siendo apoderado por otro, lógicamente querrían nacionalizarlo todo. Pero tristemente, al todo estarse nacionalizando, esto alejó las inversiones y perjudicó al país, dejándolo en un paro que lo endeudó aún más. Así que una cosa llevó a la otra y el país entró en una crisis durante 70 años. Obviamente no estoy hablando de una crisis como la de Venezuela, pero lo que sí es un problema fue la devaluación de su moneda. Imagínense que en un país con una devaluación tan grande como la Argentina no se puede guardar dinero, o sea, no se puede tener una perspectiva para el futuro. Imagina que hoy guardas 500 pesos que equivalen a 100 dólares, pero la semana que viene esos mismos 500 pesos que guardaste ya están devaluados porque esos mismos 100 dólares ahora son equivalentes a 700 pesos. Esto pone al país en un serio aprieto, porque las personas empiezan a perder la confianza en su propia moneda, se empiezan a deshacer de ella muchísimo más rápido y esto va a aumentar la inflación muchísimo más, porque a las personas estar gastando muchísimo más por miedo a perder su moneda, el país no tiene el poder adquisitivo para aumentar la producción en ese mismo instante, entonces los precios se van a elevar y esto hace la inflación. ¡Voilà! Y obviamente esto es culpa tanto de la corrupción como del Banco Central, que ambos intentaron apaciguar la crisis imprimiendo dinero, pero más bien todos sabemos que esto es por bien propio para guardarse los pesos en el bolsillo. Y fue en toda esta ola de corrupción que apareció Milei, que paso a paso fue destruyendo todo este discurso populista que al final lo que hace es aprovecharse del propio pueblo. Dijiste en el programa de Feynman que vas a eliminar los subsidios. ¿Los vas a eliminar sí o no? ¿Por sí o por no? ¿Vas a eliminar el Banco Central? Primero, a mí no me vas a condicionar si contesto sí o no. Ustedes estuvieron mintiendo con los subsidios. Ustedes son unos mentirosos. Vos sos un mentiroso en engañar y asustar a la gente de cómo lo hiciste. No vamos a tocar las tarifas. ¿Sabes por qué? Porque antes vamos a permitir que la economía se recupere. Y cuando la economía se recupere, la economía va a poder pagar esas tarifas. ¿Y sabes cuál es el problema tuyo? Que vos, ¿sabés qué? Nos reventaste los ingresos. Con vos, como ministro de Economía, cayó 33% los ingresos. ¿Sabés qué? Sí, voy a terminar con el Banco Central. Porque el Banco Central es el origen de la inflación. Es decir,
decir, es la maquinita. ¿Sabes por qué voy a terminar con la inflación? Porque es la forma en la cual ustedes nos roban a nosotros. ¿Sabes cuántos nos robaron ustedes con la emisión monetaria en los más de 20 años que salimos la convertibilidad? 280.000 millones de dólares. De hecho, el gobierno de delincuentes en el que vos participás nos están robando 90.000 millones de dólares. Y este año te está llevando de esa manera 25.000 millones de dólares. ¿A quién querés seguir jodiéndole la vida con robarnos con la inflación? Solo voy a decir algo para el que no entiende. Milei no promete hacer magia. Él promete eliminar la inflación. Y es justamente eso, al eliminar el Banco Central y al dolarizar la economía, lo que quiere Milei. De ahí ya depende de los argentinos y de la propia Argentina si sale a flote. La dolarización en sí tiene algunos problemas y el más grave es que dependes de países externos. Pues al no ser tu propia moneda, más o menos estás a la merced de otros países. Y el otro problema es que Argentina no tiene muchos dólares que digamos, por lo que hay tres posibles caminos. El primero es endeudar al país y pedir dólares y esperar a que Argentina, aún con esa deuda, ya dolarizar la economía y disminuida la inflación, vaya pagando esa deuda poco a poco a pesar de la que ya tiene. La segunda es dolarizar la economía sin pedir dólares, lo que va a llevar a Argentina a un periodo de escasez muy fuerte, pero con el tiempo y a largo plazo Argentina saldría a flote con la reinvención de los propios argentinos. Y la tercera es no hacer nada y tratar de recuperar la moneda local. Sea cual sea el camino, pienso que Argentina puede salir adelante siempre y cuando no haya corrupción, pues ni toda esta ola de crisis ha llevado a Argentina a ser un país como Venezuela, y eso que Venezuela era un país fundamentalmente más rico. Por lo que se puede decir que si se cumplen las palabras y no hay más corrupción, entonces podríamos ver una Argentina resurgir en unos años. En fin, espero que Milei sea esa luz que el pueblo argentino está buscando. Yo soy el león, rugió la bestia en medio de la avenida, corrió la casta sin entender.